Yo debo de decirles que hoy, cuando terminábamos y mientras compartíamos la palabra, tuve un sentir que no supe terminar o no lo quise terminar de decir porque la hora avanza y no quiero continuar sin expresarlo. Yo durante la administración de la mañana tuve una convicción muy fuerte en mi espíritu. Creo que en esta convocatoria hay juventud, y cuando digo juventud no me refiero a una edad cronológica, sino que tuve el testimonio en mi espíritu de que aquí hay personas en este ámbito, o quizás alguien que oirá o verá las imágenes en un DVD, que va a contar con el tiempo suficiente para producir cosas trascendentes en el reino. Esto no es ni un eslogan, ni es una palabra de ánimo, esto no tiene nada de motivacional, que no sería malo, sino que es algo muy claro que viene el Espíritu. Entonces, si usted nota en su espíritu el énfasis de hablar algunas cosas, no es porque no haya otras cosas para decir, sino que cuando uno está ante una generación como esta, que va a vivir, algunos de ustedes van a vivir 40, 50 y 60 años más en la tierra. Entonces uno no se puede perder la oportunidad histórica de estar ante una generación joven como ustedes, en edad y en el espíritu, sino también tengo en cuenta la geografía en la que estoy. Las naciones no son ni más ni menos espirituales, son naciones. Nada más y nada menos que eso. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo a donde cada uno vamos entendiendo cómo han operado las tinieblas en las naciones de la tierra. Y que cada uno de nosotros tenemos que, por el Espíritu, discernir esa operación, decodificarla en nuestra época y traer luz, no pelearnos, sino las tinieblas no se van con peleas ni con guerra, las tinieblas se van con luz. Y el énfasis de esta mañana sobre la oración de Pablo, sobre la necesidad de que sean alumbrados los ojos del entendimiento, discierno y más claramente en esta tarde y por todo lo que se ha compartido durante el día, que tiene que ver con esto, con adelantar en ustedes como jóvenes, como gente que tiene tiempo hacia adelante, de que tengan un aprovechamiento del tiempo que no tuvieron otras generaciones. Y el tiempo es algo que debe de ser visto con el entendimiento espiritual. Y voy a ir despacito con esto porque hay cosas que no son dignas de ser enseñadas porque todo el mundo las sabe al nivel del pensamiento. Pero hay cosas que pueden ser impartidas al espíritu y que eso redime mucho el tiempo. Yo creo que ustedes, los más jóvenes, y quienes trabajan con jóvenes y tienen un poder de convocatoria con los jóvenes, debemos de pedirle al Señor que nos dé luz sobre el aprovechamiento del tiempo. El tiempo es algo creado por Dios, porque es en el tiempo donde suceden todas las cosas. Cuando yo no tengo una dimensión de la hora, del reloj, y en qué yo invierto mi tiempo en la vida, en realidad no hay demasiada esperanza para una generación sin reloj, que no sepa en qué espacio y en qué tiempo ocupar las cosas para entender y comprender los asuntos del reino. Yo creo que en la medida que nosotros
no podamos aunar criterios en función del tiempo y de cómo aprovecharlo en Dios, todas las demás cosas van a ser muy complicadas de entenderla, como por ejemplo convergencia, cómo trabajar en el poder del uno. Son asuntos que va a demandar mucho más tiempo que el que yo veo que nosotros le estamos dispuestos a dar. Es decir, no se llega a una convergencia en el espíritu. No se puede llegar en una generación que no sabe lo que alguien habló recién, algo de discutir o de hablar. A ver, venimos de 20 siglos de criterios tan dispares que hay una generación, yo le llamé en México, si es cierto que estamos en un cuerpo, hay una generación que tiene que ser nalga. Así me bajé del tercer cielo. Si es cierto que somos cuerpo, tiene que haber una generación nalga. A alguien le tiene que doler para que a otro le vaya mejor. Es una revelación única, era lo más grande que tenía para decirle. Los veo así como que ustedes solamente son felices cuando cantan, y entonces me voy a poner enojado del otro lado. Generación nalga. Yo cuando era chico me operaron de la garganta y mi pregunta más teológica que yo tenía a mi papá fue: papá, ¿qué tiene que ver la cola con la garganta? Pues si me habían operado la garganta, ¿por qué me ponían inyección en la cola? Pregunta que mi papá no supo responder y que ya eran preguntas profundas en aquellos años. Yo tenía 6 años. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver la cola con la garganta? Entonces yo creo que en esta idea de cuerpo nadie quiere ser nalga. Es decir, a ninguna parte del cuerpo le gusta padecer el dolor en función del beneficio del resto del cuerpo. Entonces, por algún lado tiene que entrar. Por algún lado. O sea, hay alguna generación le tiene que doler la confrontación para unir los criterios del espíritu. En la medida que nuestros umbrales de ofensa, de enojo, ¿qué habrá querido decir? De ser súper sensible, que todo lo que nos dice parece que me lo estuvieran diciéndome a mí. En la medida que el umbral de esa tolerancia esté bajo, nos vamos a morir en eslogans. Yo observo que las canciones que nosotros cantamos y disfrutamos son una proclama que afirman la verdad de Dios. Pero luego que se canta hay que construir criterios que mantengan lo que cantamos en una realidad de vida. Porque una cosa es cantar sobre la justicia de Dios y otra cosa es vivir como justos. Y no estoy diciendo que algo sea ni más ni menos, sino entender la ley del uno, que es mucho más importante que entender la ley del primero. Uno y primero son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo del uno, hablo de algo que es diferente a primero. Puede incluirlo, pero no siempre. Y ya lo vamos a ver a través de las Escrituras. ¿Por qué es clave? Porque la base de la construcción del uno en Cristo es que pueda haber una generación que pueda hablar sobre criterios y discernir cuánto de criterios humanos y divinos tenemos en lo que creemos. Y eso, anótelo porque se lo voy a decir en hebreo, duele. Duele, es doloroso, porque en la medida que hayamos construido más cosas en la carne, más duele. Y yo creo que ustedes no se tienen que sentir, lo digo esto con un criterio nada más, así desde el llano, no nos tenemos que sentir o sentirnos como que nos están agrediendo, sino más bien como haber sido escogidos para una generación que padece ciertas cosas, hasta predicadores, se padece de predicadores, como en este caso, pero a alguien tiene que padecer. ¿Por causa de qué?
de una generación que sistemáticamente le ha esquivado a la unidad de criterios en el espíritu. Entonces hay un tiempo, y hemos hablado esto por muchos años ya, la importancia de una generación. Lo que pasa es que esto se intentó hacer a niveles de líderes o de un liderazgo, que cuando una persona tiene 50, 60, 70 años, no es que está descartada, es que literalmente, a mí me lo han dicho, ya como que es demasiado tarde para cambiar. Pero si se lo decía a los jóvenes en un congreso de jóvenes, el liderazgo establecido te acusa de dividir. Entonces uno ya no sabe. Entonces, Señor, revélame las nalgas que hay por la tierra. Provecho, hermano. Y yo creo que hay una generación que está cubierta y que tiene una cuota de honra en el cuerpo de Cristo. Y no es en todos lados. Hay lugares a donde Dios tiene gente que está dispuesta a sufrir de alguna manera una agresión saludable. Y no es una agresión que tiene que ver ni con guarangadas, como decimos en Argentina, ni tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con el cuerpo, con una capacidad que el cuerpo ha perdido de autosanarse por la ausencia de luz en las generaciones del Evangelio. Entonces debe de ser ayudada, debe de ser intervenida. Da la idea en una república cuando uno de los estados o una de las provincias ha caído en descontrol y debe de ser de intervenida gubernamentalmente hasta que sea ordenada y luego volver al gobierno normal y natural. El ser humano fue diseñado para una teocracia. El hombre fue diseñado para ser gobernado por Dios. Y ese concepto que parece tan conocido y tan superado por las generaciones, no es así. No es una realidad hoy en el mundo. Hoy en los sistemas humanos lo que más se conoce es la democracia, y lo que nosotros no sabemos por vivir en esta parte del mundo, cuánto de nuestro pensamiento en referencia a la autoridad ha sido afectado en nuestras vidas por los gobiernos democráticos y por los gobiernos militares. No hay un concepto en el cuerpo de Cristo que se haya debatido. ¿Cuánto afectó la vida política de mi país a la manera de comprender el Evangelio? Y esa ausencia de habernos hecho esta pregunta es la que nos lleva a veces no cultivar el uno. ¿Cuánto afectaron los gobiernos militares, democráticos, los golpes de Estado, la ida y la vuelta de la democracia? ¿Pudo haber afectado algo en eso a mi forma de pensar el Evangelio? Si la pregunta es sí, está bien. Y si es no, está bien también. O sea, de todas maneras usted tiene razón. Porque la va a tener. El punto es, ¿hasta dónde afectó? Y si la Biblia es un libro escrito enajenado de la vida política, si la Biblia es un libro enajenado de la vida política, a lo que acabo de preguntar no importa, pero si la Biblia es un libro que está ligada a la vida política, entonces eso le plantea a esta generación una pregunta que debe de debatirse. Porque usted fíjese que la Biblia no está escrita como algo enajenado a la vida política. Si usted va a ver el nacimiento del Señor Jesucristo, no dice en los días de las oraciones de Juan el Bautista, lo dice en los días de Herodes. O sea, si usted no ubica el personaje político, no puede ubicar la razón complementaria de por qué los seres humanos aparecemos en la historia.
Y el Dios que tenemos manejando los actores políticos y sociales, no para que nosotros hagamos una guerra en contra de los políticos, sino para entender el tiempo y la temporada que nos toca vivir. En los días de Herodes, en los días de Nabucodonosor. ¿Por qué el libro no se llama Nabucodonosor y se llama Daniel? Porque los días de los políticos no es el enfoque de Dios. Porque no importa si eres un esclavo, el que marca la historia no es el político de turno, sino cómo el que habita en ese reino está entendiendo los días de su existencia. Porque los cambios, los ayunos, si voy a orar o ayunar o voy a tener una revelación, de nada me sirve si no tengo un concepto asociado al marco político en el que vivo. Porque es en este tiempo, en la vida política de las naciones, a donde Dios actúa soberanamente, dándonos a nosotros la posibilidad de entender los días que venimos. Y no porque creamos que los políticos tienen algo para decir o para hacer en función del reino de Dios, sino que sencillamente son actores. Y esos actores a muchos de nosotros nos afectaron en nuestra niñez. Nos afectaron sus agresiones, nos afectaron su manera de gobernar. Eso sí trae y afecta la manera, y la he visto en todos lados y la puedo ver aún dentro de lo que nosotros llamamos iglesias nominales o denominacionales. La vemos. Cuando usted ve el pensamiento verticalista de la iglesia, cuando usted ve la obediencia de vida en la iglesia, cuando usted ve que si lo dijo el pastor así debe de ser, cuando usted ve ese comportamiento en los santos, usted comienza a ver por la luz del entendimiento y empieza a entender por qué vivimos como vivimos. Porque aquí no es que se pierde la capacidad de entender autoridad. Usted y yo hemos entendido la autoridad cuando somos obedientes. La manera de haber entendido la autoridad es obediencia. La pregunta es, ¿a quién? Entonces, el gran tema que se presenta en esta generación es un asunto de obediencia, y yo le digo a los más jóvenes que será un asunto que deberán de resolver si ustedes desean ver a sus hijos depositados en un sistema que esté por encima del que plantea el mundo. En Argentina estamos pronto al balotaje en las elecciones. Si usted me pregunta a mí, a Juan personalmente, la verdad no tengo expectativa con ninguno de los dos candidatos. No tengo, para mí no representan ni la solución ni la salida. Ahora, si usted me pregunta si veo una intervención soberana de Dios sobre estos asuntos, sí. ¿Por qué? Porque todavía hay demasiada gente en nuestros entornos eclesiásticos. Voy a pedir que no se distraiga, que los niños traten de estar quietos. Si yo veo que usted está cansado, yo no tengo problema, yo puedo terminar y continuar mañana. Para mí no es un conflicto eso, yo no estoy acá para pelear con ustedes. Estamos acá para entender un concepto, y si algo baja en el espíritu vamos a caminar. Todavía hay demasiadas personas que sus vidas están dictaminadas por la vida política de un país. Y Dios interviene soberanamente. A Daniel le daba lo mismo que estuviera Ciro, que tuviera Nabucodonosor, porque era un hombre que por su vida profética y por el entendimiento que tenía de los asuntos espirituales, los reyes eran un asunto de turno. Él siempre fue saliendo desde su casa, viniendo esclavo. Él siempre fue, su vida no estaba determinado por los actores políticos. Los actores políticos lo respetaban a él, pero el pueblo no. Entonces cualquiera podía irle a decirle a Israel, los profetas iban, hubo contemporáneos de Daniel que iban y le profetizaban al pueblo 1000 profecías, pero Daniel estaba más allá de los reyes. Pero estar más allá de lo que los reyes demandan no es tampoco bueno. Creer que porque alguien está por encima, imagínense, yo nací en el año 59. ¿Qué no viví en Argentina yo? Todo lo que se le ocurre. Ahora tengo 55 años y sabe una cosa, el 22 de noviembre, gane quien gane las elecciones, Dios nos ha permitido sobrevivir a todos estos tipos hasta ahora.
Claro, yo sé que estoy en Chile, no me perdí, sé que el avión voló y cruzó la cordillera, pero es un ejemplo, porque también veo que en países a donde hay cierta estabilidad, la iglesia también se queda tranquila creyendo que está todo ok, y no está nada ok en la vida política del mundo. Todo está en un hilo muy vidrioso y muy chiquito, y la iglesia tiene que estar preparada para traer niveles de manifestación en la tierra superior al que ha traído por ahora. Y eso no será ni con canciones ni con eslogans, ni con unos gritos así tremendos. No, es un aprovechamiento del tiempo. Es nuestros jóvenes mirando el reloj. ¿Cuánto tiempo pasan para comprender y entender desde los ojos del Espíritu? ¿Cuántos gigas de memoria se está invirtiendo en entender los asuntos del reino? Entonces, la vida política de los países sí afectó generaciones anteriores en la manera en que el evangelio se entendió y se aplicó en la iglesia. Usted me va a decir a mí, una persona que vivió todo el proceso militar en Argentina, cuando usted se choca con medio gramo de autoridad, a usted le sale el autoritarismo de adentro. Eso es hasta que alguien viene por el Espíritu y enseña asuntos del Espíritu, y se nos caen esas tinieblas que ni siquiera sabemos que operan en nosotros. Porque una de las características de las tinieblas es que usted no sepa que está en tinieblas. Nadie dice estoy en tiniebla y la disfruto. No, no sabes. Nada más que las tinieblas es caminar en una luz artificial. Pero la luz artificial de las tinieblas es la manipulación. Manipulación es el arte de hacerte creer que usted está viendo la realidad con una luz artificial. Pablo dice, yo oro para que a ustedes se les abran los ojos del entendimiento y ustedes no puedan ver con la luz artificial, que es pura manipulación, sino que puedan ver con la luz que viene de Dios, que es donde está la verdadera libertad. Por eso que Dios en el día 1 dijo, hágase la luz. Y en el día 4 hizo el sol. Dios se dio el lujo de primero ser Él la luz del mundo, y el día 4 ponerle una lámpara al planeta. Por lo tanto, si el sol se apagara, Dios no creó a la tierra en función del sol, Dios creó a la tierra en función de Él. Dios no creó el sol en función de la tierra. La luz que sostiene las cosas creadas es Dios mismo. Y ese es el principio que hay en el 1. ¿Y por qué es el principio del 1? Porque el 1 es el número más fácil de aprender. El 1 es el único número que está en todos. Ser uno no es un asunto de teología. Ser uno no es un asunto de mensaje. Ser uno es la manera de modelar un pensamiento a donde todo lo complicado se hace fácil. Todo lo que es uno es fácil de administrar. ¿Usted quiere saber cuál es el perfil de un hombre y de una mujer que en los próximos 20 años va a quedar gobernando en lugares de la sociedad, pero va a quedar posicionado en Cristo? Es una persona que dejó de ser complicada. El número 1 tiene una característica: no es complicado. Y está en todos los días. 2, mire qué tremendo y qué profundo. 2 es 1 más 1. Por eso cuando usted se ríe, pero yo estoy acá gastándome las últimas neuronas que tengo para que usted se ría. Eso tampoco es legal. Dios en el primer día creó la esencia de los 7. Todo lo que está en el primer día gobierna sobre los 7 días. Ser uno es una mentalidad de gobierno sobre todo lo que va a venir. No me importa cómo se desarrolla. Si yo entiendo el 1, ya estoy en mi reposo. El 1 no comprende inicio de algo, comprende la consumación de todo. Es una mentalidad, es una impartición, es un espíritu. Cuando la Biblia te dice
que el varón y la mujer serán una sola carne, no te está dando una fórmula de casar gente. No es una boda, no está hablando de una boda, está hablando del poder. Que cuando el varón y la mujer son uno en el Señor, ya gobernaron los hijos que no tienen. No son verdades religiosas, no son doctrinas. Es la sustancia misma del evangelio. Por eso Juan, cuando tiene que apelar en su evangelio, dice: y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el uno. No tiene que ver con unidad, no tiene que ver con primero. Es una mentalidad de gobierno. Y la tarea de esta joven generación, y ojalá tenga 80 años, arrebátela, porque es el espíritu joven que yo veo acá. Acá hay gente que vivirá largura de día, pero no para consumir aire, sino que van a vivir para producir una transformación. Se tiene que levantar una generación que traiga de nuevo a la tierra el espíritu de abandono que operó en el evangelio. Y ahí entra en tema. Pensé que no iba a llegar nunca. Dígale que está a su lado: el espíritu de abandono. Pablo en sus cartas expresa que todos los habían abandonado. Y entre los todos que lo habían abandonado, él nombra dos. Dice: todos me abandonaron, estos son, y nombra a dos personas. No quiero llenarlo de nombres porque cada nombre ocupa un giga que a mí no me interesa. Yo ya me propuse de no acordarme ni de mi número de documento, porque necesito ese numerito para meter algo ahí que me va a gobernar. Total, el número de documento lo llevo en un papel y listo. No me quiero acordar ni la patente, el auto, ni siquiera dónde vivo. No quiero saber nada, quiero ocupar todo lo que tengo en mi memoria. Y las canciones para una sola vez nada más, porque 2 veces ya ocupan muchos gigas. Y los versículos, ¿para qué de memoria? Que estén en la Biblia y listo. Soy muy cortito en giga, yo no puedo andar dando el gusto como algunos que se saben toda la historia. No, yo vine con los gigas apretadísimos. Si cuando no te acordás no me acuerdo, ¿qué quieres? Determiné tener amnesia espiritual. Me encanta decir: uy, no sabes que no me acuerdo. Eso significa que la obra del Espíritu Santo va creciendo en mí. Porque algo a lo que yo creo que es el perdón es amnesia. Tener la capacidad de decirle a tu mente: esto es información basura. Hacer con el clic derecho, borrar. Y la computadora te pregunta: ¿y lo quiere borrar? Sí, lo quiero borrar. Y se va. ¿Y a dónde se va? Al cosito de reciclaje. Y te vas a la de reciclaje y vaciar papelera. Y te preguntas: ¿sí? ¡Sí! Quiero borrarlo. Porque necesito la memoria que está allá adentro. Necesito la memoria, no para recordar estupideces ni banalidades. Necesitamos memoria giga para volver a traer el evangelio a la esencia de la que nunca debió apartarse. Dos o tres definiciones para por qué necesitamos el alumbramiento del entendimiento. Porque el alumbramiento del entendimiento espiritual es el fundamento en el que se produce la revelación de Cristo y del reino de Dios, que no son dos cosas. El reino de Dios no es algo apartado de Cristo. No es que ahora acepté a Cristo, ahora tengo que estudiar del reino. Porque veo a gente que aparte de Cristo tiene una familia también. Yo no solamente tengo a Cristo, hermano, tengo una familia, tengo trabajo. No. No hay nada más fuera de Cristo, y ese es el fundamento del evangelio. Hay gente que además de tener a Cristo tiene un ministerio y un llamado, hermano. No. Claro, el Padre los mira del cielo y hay gente que tiene más cosas que Dios. Porque la Biblia dice que el Padre, para no tener problemas, trajo todo a uno.
Eso se llama administración. Dios es no complicado. ¿Sabe quién es un creyente complicado? Usted no es el que anda haciendo problemas en las iglesias para cantar o predicar. Un complicado es aquel que tiene a Cristo, tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, tiene ministerio, tocan la música en la iglesia. No, Dios lo ve y dice, wow, Dios mío, dice, ay, yo mío, dice Dios. ¿Sabe por qué el Padre está en todos lados y resuelve todo? Porque todo lo reunió en Cristo. ¿Usted se cree que Dios tiene, aparte de tener a su Hijo Jesucristo, tiene a Juan Balistreri, lo tiene a todos nosotros? No, no, no. La Biblia dice que todos fuimos reunidos en Él. Dios no tiene ni idea que usted existe fuera de Él. Porque Él determinó reconciliar todas las cosas en Cristo. Y a veces nosotros creemos que Dios ha sido una cosa grande, súper competente, que hace todo lo que yo no puedo hacer. No, no, no es así. Lo que Dios es que no es complicado. Todo lo reunió en Cristo. Todo lo reunió en Cristo. Y ese es el poder del uno. No es que Cristo, bueno, ahora hay que salvar a Juana, a María. Eso es como lo ve usted desde el llano. Usted y yo vemos a María, vemos a vamos a José. Ay, mi papá, Dios no tiene idea de eso. Por eso Pablo le dijo al carcelero, serás salvo tú y toda tu casa. Ellos no andaban, recibe a Cristo como tu salvador personal. Es un invento de la religión de hace 200 años. Alguien lo inventó y nadie se lo preguntó. ¿De dónde sacamos? Recibe a Cristo como tu salvador personal. El otro día me dijo uno, a mí me cuesta traer a mi familia. Y yo le digo, ¿y cómo lo recibiste a Cristo? Como mi salvador personal. Bueno, ahí está. Lo hubiera recibido como familiar, se hubiera salvado toda tu familia. Lo hubiera recibido como nación. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en el poder del uno. Dime en qué uno lo recibe y ahí va a funcionar. Dios, cuando llamó a Israel, no lo llamó como una multitud de gente. Este es mi hijo, dice, mi hijo primogénito. A Israel nunca lo llamó muchedumbre, no, viste, mi hijo, yo voy a sacar a mi hijo Israel. No, que tengo un hijo Israel, otro que se llama Juan, tenemos los 66 libros de la Biblia como hijos. Dios no, Dios a todos los llamó Cristo. Y si lo quiere ver desde la redención, o usted se llama, como alguien cantó recién, o primer Adán o postrer Adán. Dios no tiene 3 hijos, tiene 2, nada más. Tuvo uno que le salió así, todo hizo lío, y después mandó al otro y se le terminaron los hijos. Y bueno, pero la Biblia dice que somos hijos de Dios, claro, para que lo entienda usted así en el plano horizontal. Pero nosotros no podemos tener otra silueta ni otra forma que no sea Cristo. Él resolvió de vernos en Cristo. Después acá nos vemos todos lindos y feos, pero es una cuestión nuestra. Esto es así de llano, pero no desde la visión de Dios. Entonces el uno no es un asunto teológico ni que se puede explicar, es algo que se alumbra. Se prende la luz adentro y usted lo ve. Cuando esta verdad se revela al espíritu y se alumbra a los ojos del entendimiento, lo que nosotros vamos a comenzar a ver como generación es lo que dice Hebreos 10, y los invito a que lo leamos. Este pasaje a mí me ha tenido atrapado harto, como dicen ustedes, harto. Hebreos 10, ¿qué plantea el escritor a los hebreos? Plantea lo que estamos planteando nosotros, porque es un comportamiento cíclico. Esto no es que usted y yo somos malos, que parece que nos damos a la medida. No, no, no. Es un asunto que nunca se termina de resolver generacionalmente. Pero yo sé que alguien va a terminar y quiero vivir para creer lo que voy a verlo. Que es la tendencia a creer que el evangelio es un asunto amateur.
El concepto general del evangelio es amateurismo. Por eso usted, no sé, acá no, yo sé que usted no, pero en otro lugar, en otra iglesia, la gente dice, pero ¿cómo me va a decir el pastor si el domingo estuve en la reunión? Ya es viernes, pero ya esa persona cuenta que ya el domingo estuvo, tuve el domingo y además el martes a la mañana tuve en mi célula de discipulado. ¿Por qué? Porque los estándares de lo que nosotros le llamamos evangelio están a ese nivel. La medida, el metro con el que medimos nuestra vida es esa. Entonces, para una persona haber estado el domingo en el culto, porque no es culto, es culto. Si quiere sonar la L, no sé por qué, pero tiene que sonar bien la L. Culto. Domingo actúa en el culto. Los más modernos y carismático dice, estuve en el servicio. Toma vos. Los más viejos tuvimos la reunión. Nadie sabe de qué, pero reunión al fin. Ve, ya toma, ¿cómo? Usted llama a una persona y le dice, hace mucho que no te veo, pero si estuvimos el domingo. Entonces usted dice, acá tengo que definir qué significa hace mucho. ¿Me está siguiendo? Digo, hace mucho que no te veo, pero si lo saludé el domingo. Claro, pero para mí del lunes al viernes muchísimo. Para el otro no. Entonces hay que sentarse y decir, hermano, antes de que veamos Juan 3:16, ¿qué es mucho para usted? Porque a mí cuando mis hijos no iban a la escuela 2 días, la maestra llamaba a decir, no he visto... uy, sí, lo que pasa, maestra, que se me engripó. Pero no le pregunto qué mucho, si mi hijo estuvo la semana pasada en la escuela. ¿Por qué? Porque la medida de mucho es aplicable según un criterio humanístico, que esas son las cosas que no nos hacen funcionar en el uno. Para mí, no ver una persona de lunes a viernes es una vida y prácticamente no tengo esperanza con esa persona de hacer reino. Una semana, una locura. A otras, si no las veo nunca, mejor. Pero eso se va determinando en los criterios de trabajo. Alguien se va y quisiera caminar el resto de mi vida predicando el evangelio con usted. ¿Y cuándo lo ve? De acá a 4 años. Bueno, pero primero definamos qué mucho y qué poco, porque vamos a tener expectativas diferentes sobre ese asunto. El evangelio exige, para vivirlo a la altura de lo que cantamos, o sea, vamos a poner, y qué bueno que estemos acá abajo y que cantemos allá arriba. Para vivir lo que acabamos de cantar, esto demanda 7 por 24. Si usted no puede hacer nada fuera de las 24 horas del día que no sea el evangelio mismo en su propia vida. Duerme evangelio, trabaja evangelio, estudia evangelio, asocia todo, hasta el mosquito que le picó. Esto debe tener algo que ver con el evangelio. O sea, vivir en una especie de santo delirio, que todo hace un aporte para que encaje la redención de una generación. El evangelio no soporta amateurismo. Dar el tiempo que ya voy a ver si puedo. Va a venir al Congreso. Fíjese que nuestras reuniones son una incógnita. Yo los domingos me preparo como si que le voy a predicar al Madison Square Garden, 5 servicios uno tras otro porque no entra la gente en uno. Así me preparo yo. Pero el domingo es una incógnita quién va a venir. Así como que uno llega y empieza a agarrar al pastor, y el que está acá adelante, la unción de ventilador. Y uno dice, pero preparé el mensaje para la gente equivocada, porque vinieron todos los que no le hace falta. Y ahí nos salen nuestras expresiones carismáticas pentecostales, pero estuvo lleno, la gloria de Dios, hubo una presencia. Esas son todas frases compresoras de frustración. Cuando yo creo que profesionalidad en el evangelio es, si no voy a ir, aviso 72 horas antes para que el pastor no ore al cohete por mí.
Es una incógnita. Entonces, ¿cómo usted va a decir, y vamos a gobernar las naciones, y vamos a ser uno, si ni siquiera sé si usted mañana va a venir? Creemos que va a venir. Todo no es por fe, veremos. Esa falta de profesionalidad no le da al evangelio continuidad. Entonces pretendemos que en 3 o 4 días como esto, los predicadores quieren decir todo lo que no dijeron en el año por los últimos 30 años, y los hermanos quieren oír todo cuando ya el cerebro no les da. Se tildó. Entonces la iglesia, ¿y qué hace un predicador sano mentalmente? Recoge la vianda. Tiene que recoger la vianda, porque usted no se puede dar el lujo de decir en 2 horas lo que no se oyó en los últimos 20 años, porque eso satura, entonces ahí entra el criterio de administración. Prefiero que el mensaje sea catalogado como light, esperaba más, todo eso por amor a una generación que debe de entender que hay cosas en el espíritu que solamente son aptos para profesionales. Así de duro y de cruel. Lo que pasa es que no tengo una palabra, no sé cómo decirlo. O sea, ¿y por qué dijo eso? Porque no encuentro otra. Tienen que saber que yo soy un tipo que salí de un taller mecánico. Así no espere de mí. Así no, yo salí de un taller mecánico. ¿Por qué no lo dijo más suave? Porque no sé. Me encantaría decir y que usted quede wow, así aunque no entienda, pero no sé. Es lo que hay. El evangelio es para profesionales y para gente perfecta. Esas son 2 columnas de criterio en el uno. El evangelio no acepta amateurismo y falta de perfección. Y usted me dice, ¿y eso dónde lo saco? Vamos a ver, algún versículo vamos a encontrar. Mire, esto le tiene que sonar, solamente que yo le diga Hebreos 10, una mente profesional, ya está choqueada, ya empieza a llorar y a pedir perdón. ¿Por qué? Porque es trágico que algo esté dicho en Hebreos 10. Significa que lo que va a decir ahora es la no superación de un problema que viene tratando el escritor, el cual ha ocultado su identidad por preservar su vida. Esto ya es un criterio de Juan, esto usted no tiene que estar ni ser uno, nada. Yo creo que el escritor a los hebreos no dice el no, porque es la carta, esto era, mandó una bomba y tiene que estar anónima. O sea, la última carta a los hebreos está escrita con el diario del día, todo cortado así, para que ni siquiera le saquen quién escribió. Está preservada la identidad por preservación de vida. Porque lo que está diciendo el hombre, para el tiempo que está viviendo y para lo que la gente de ese momento estamos a 20 años de la destrucción del templo de Jerusalén. Desde esta carta iban a pasar 20 años más y Tito entraría a Jerusalén y reventaría el templo. Entonces el tipo está diciendo 20 años antes, 15 o 20 años antes, algunos escritores dicen 30 años antes, el hombre se está anticipando a decirle, muchachos, todo lo que ustedes creen sobre este asunto se va a caer. Eso es ser profeta. Ser profeta no es decirle la cosa que todo el mundo ya sabe. La palabra profética es un entendimiento de los tiempos. El profeta del Nuevo Testamento no es el horóscopo de los hermanos. Tiene una palabrita para mí. No, ya, deje la palabrita. Tiene al verbo, deje de andar buscando la palabrita. Es el entendimiento profético de una era, de una época. Este hombre, algunos dicen que podría haber sido Pablo o algún otro, no importa, pero sin lugar a duda tiene una carga profética fuerte. Y la carga profética es, tenemos que resolver en los próximos 20 años un asunto de perfección. No vamos a resolver los asuntos de los hermanitos, no. ¿Y cómo resolvemos el problema del mundo? Primero, la iglesia tiene una deuda interna e histórica. Resolver que el evangelio no es sino para perfectos. Y eso dicho. Y bueno, pues quién más, quién menos. No va.
No es así, es una mentira. Y usted es perfecto, ¿qué le importa? Yo no estoy hablando de que alguien es perfecto, estoy hablando de una cultura, de un criterio de unidad, de perfección. Si nosotros no llegamos a creer todos una misma cosa, nunca se arriba a esa misma cosa. Y esa es la desviación, porque dice el escritor a los hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede. Esa palabra nunca puede a usted le suena así, nunca puede, pero no sabe lo que significaba eso en ese momento político y religioso, decir nunca va a poder, que por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede que sanar a los enfermos, no, fundar una iglesia, no, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Es la perfección. No puede ser perfecto. No dice que no puede ser buena gente, que no puede ser buen pastor, tener una linda iglesia, puedo ser músico. No está planteando nada, está planteando perfección. Pero la perfección, ¿desde qué nivel la está planteando? No desde un nivel humano, sino desde lo que decíamos esta mañana, que la perfección en Dios es encajar en una maquinaria superior a tu propia y a mi propia vida, que tenemos en nosotros un diseño y una medida que es perfecta a lo que fuimos llamados. La perfección tiene que ver con la forma que Dios te ha dado en la eternidad a ti, que encaja en un solo lugar de este diseño. No tiene que ver con los niveles de perfección que demanda ni tu suegra, ni tu esposa, ni tu esposo. Lo que pasa es que cuando usted no tiene una versión de perfección en Cristo, alguien va a opinar por usted. Es decir, si usted no es gobierno, usted será oposición. No queda otra cosa. Y en el diseño eterno de Dios, ser gobierno y gobernar nuestra vida en Dios es saber cuál es la forma que Dios me dio en la eternidad, en su diseño y en su plano. Y no como individuo, sino como generación. Porque se habló tanto en los últimos años de mi propósito, que esa palabra mi propósito ha dañado literalmente la psique de los santos. Hay tanta gente con mi propósito, hermano, porque mi propósito en la vida, y sabe una cosa, acá lo que menos importa es tu propósito. Pasa que nadie se anima a decirlo porque ustedes se enojan fácilmente. Pero acá lo único que existe es su propósito. Es su propósito. Que es antes de usted y será después de usted. El secreto es que ese propósito me contempla a mí. Y ese es mi gozo. Ahora, si usted quiere crear una iglesia humanista y predíquele a la gente toda la vida sobre su propósito, lo que va a tener después de 2 años, gente que te va reclamando que usted no le ha hecho una iglesia para su propósito. Entonces, hasta acá llegué yo, porque de ahora en más me congregaré en otro lado, donde amargará la vida a otro pastor que le caerá bien y le predicará por 2 años más, y después 2 años más, una cosa que está buscando su propósito y ni Dios está enterado que lo tiene. Mire, las primeras cosas que se caen en una mente perfecta en Cristo, que está madurando en Cristo, son 2 muletas que traen los creyentes: perfección y llamado. Que son 2 cositas que Dios nos permite creer los primeros 6 meses creyente y que después te lo saca. Mire, cuando usted se convierte, le ponen 2 muletas. Y así comenzamos a caminar con los tutores. De un lado se llama la muleta mi propósito, y del otro lado la muleta se llama mi llamado. Si usted tiene un pastor normal, a los 6 meses lo primero que hace, ¡pum!, le pega una patada a su propósito. Entonces usted, bueno, pues todavía me queda llamado. El Señor me llamó, hermano. Y si tiene un pastor que es más normal todavía, le va a pegar a la otra y no tengo ni propósito ni llamado. Porque en Él está mi propósito y yo fui llamado en Él. Mi llamado no es aparte que el de Cristo. No tengo que andar teniendo una iglesia que le supla todos los llamados a todo el mundo. ¿Qué hizo la iglesia? De lo cual usted tiene que purificar, joven, y nunca más podrá decir que no lo oyó.
librar a la iglesia de los ministerios y llamados que no están ni en la Biblia. Estoy en el ministerio de alabanza, estoy en el ministerio de música, en el ministerio de pandero, en el ministerio de finanzas, en el ministerio. ¿Sabe que todo eso? Invento de la vana mente humana para ver cómo calma a los sedientos y voraces creyentes que andan de iglesia en iglesia encontrando un lugar en su llamado. Esa basura tiene que terminar. El secreto de la vida de la fe es entender que somos perfectos en Él. Que Él es la medida de lo que yo no puedo dar. Que Él agranda mi arruga y mi achique. Yo por causa del pecado quedé corto, pero en Él alcanzo la estatura del Padre. Por eso predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Aleluya. Sí, dirá lo que dirá, pero yo tengo mi problema. Y yo entiendo, porque todos estuvimos allí, pero aquellos que venimos saliendo de esa sensación de frustración, tenemos que animar a nuestros jóvenes que mueras a tu propósito para vivir para su propósito y abdiques a tu llamado para vivir a su llamado, porque llamados en Él estamos todos. No soy un turista buscando un lugar a donde cumplir. Yo busco mi lugar en el mundo. Usted no tiene ningún lugar en el mundo. Su único lugar es en Él. Usted en el lugar del planeta donde vaya, usted tiene que estar bien. Usted solo no da la medida de nada. Usted en Cristo da la medida de todo de lo que haga falta. Vamos a ir a la palabra, porque si no después me dicen que no leo la Biblia. Hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ve? Lo que hace imperfecto a las personas es un asunto no resuelto con el pecado, que si la definimos técnicamente, un pecador es alguien que es chiquito, que se siente que no da la medida y que lo demás, como suena evangélico y religioso, lo apoya. Es que yo, hermano, me siento como que es mucho para mí. ¡No! Es que yo no sé si voy a dar. ¡No! Es porque todavía nos quedan los impulsos. Y a eso le llamamos humildad. ¡No! A eso lo que le llamamos es hay que nacer de nuevo. Nada más. Eso que viene así, son los más peligrosos. Esos son como los lentes de contacto, nada más que en vez de agrandarlos la palabra, los agranda el orgullo. Después, no, hermanos, nosotros somos capaces de hacer todo aquello para lo que el Padre llamó a Cristo. Yo no soy algo que hago para el Señor. Es verme y estar en Él. Esa es la gran deuda que tiene esta generación, de aplacar un poco el mundo de las actividades, del propósito, y entender un poco más todos por el Espíritu el propósito. Porque a veces las actividades del propósito nos roban el tiempo que pertenece al propósito, a entenderlo, a comprenderlo. Uy, a las 10 tenía que terminar. No, hermano, no se me vayan, por favor. Por favor. Manipulador el tipo. Es que ¿qué culpa tengo yo que el escritor a los hebreos hay que explicarle los primeros 9 para hablar del 10? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Parece que fuera una obviedad, pero no es obvio. La iglesia ya tenía 30 y algo de años operando en lo que nosotros conocemos, por lo menos 20 en el nuevo pacto. El nuevo pacto estaba creciendo, pero había un círculo de personas que eran determinantes, como yo observo que esta generación, determinante por lo que viene. La vida política que viene para las naciones va a estar complicada los próximos años. Dios está trayendo una conmoción. Chile no tiembla geográficamente. Chile está diseñada para temblar en otros niveles. Por eso hay tanta oposición a las verdades apostólicas en una generación. Pero Dios está haciendo esto, está tratando con una generación, no que salga con eslogan, si los apóstoles son o no están, si están o no están, si hay que tener apóstoles. No se meta, joven, en esa estupidez banal.
Ninguna persona normal se hace llamar apóstol. Después que la llamen o no, es una cuestión de la gente. No, que yo soy, que yo no soy, media hora explicando eso. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Yo soy Juan y ya, a secas. ¿Y cómo voy a saber si soy apóstol para alguien? Porque alguien modela la vida de Cristo a través de la palabra que predicamos. La certeza de un apostolado no es la representación legal de una iglesia, sino que Cristo está siendo formado en el corazón de las personas. Eso significa un camino a la perfección. Ahora bien, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué reemplaza al sacrificio y a la ofrenda? Un cuerpo. A ver, ¿qué tiene complicado? A ver, hermano, entonces si yo no quiero llevar toros al sacrificio, ¿qué tengo que hacer? Mantente vivo. ¿Dónde? En un cuerpo. Así. Ofrenda y sacrificio no quisiste. ¿Y cómo lo resuelvo? Teniendo un cuerpo. Semejante revelación, ¿no? Es que es pura gramática. Me preparaste cuerpo. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, pero ambos tuvieron que habitar el cuerpo. Porque es en el cuerpo a donde se incuba y se desarrolla, según los designios eternos de Dios, el plan eterno de Dios para el hombre. Es en el cuerpo. Con estas revelaciones que Pablo dice, el Dios de paz os santifique por completo. Por completo es, la idea ahí por completo no es, bueno, ya para terminar 1, 2, 3, así como hacíamos nosotros cuando dibujábamos en un cuadrito, en un pizarrón, espíritu, alma y cuerpo. Esa rayita que usted puede hacer en un pizarrón no la puede hacer en la vida. ¿Sabe por qué? Porque si la hace en la vida usted va a tener un velorio. Porque el ser humano funciona por completo. Por completo significa que el espíritu y el alma y el cuerpo tienen objeto de ser en el propósito eterno de Dios una sola cosa. No es por separado, ni una es más importante. No tienen importancia. Son uno. Son uno. Y el primer uno es la comprensión de mí mismo en el diseño eterno de Dios. Si alguien cree que Dios salva al hombre en su espíritu y lo salva en el alma, igualmente cree en el cuerpo. Usted me dirá, sí, hermano, pero yo ya lo sé. No, perdóneme. Pero yo le puedo demostrar a usted, a lo mejor acá vinieron todos los que están bien, pero en algún lugar del mundo siempre encuentro alguno. Mire, en la iglesia, la gente, cuando un pastor comete un error moral, y está bien que así sea en algún sentido, enseguida lo descalifica. Enseguida lo descalifica. Míralo a ese, se llevó la ofrenda. Voy a decir todos los casos así porque yo los oí todos. Yo no soy evangélico, yo soy un sobreviviente a la iglesia. Yo estuve en todos lados. Se fue con la secretaria, se llevó la ofrenda. Anda con otra, mira dónde besó a la hermanita. Todas esas cositas. Ahora, cuando ese mismo creyente va al médico, a su médico no le pregunta si es fiel a su esposa. Acá vamos a ver cuántos religiosos hay acá. Si usted la última vez que fue al médico, a usted no le importó que el médico suyo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a su hijo en su gestión, usted es un religioso. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tiene devaluado en función del alma. Y si a mí no me puede alimentar el alma un pastor que no tiene una vida aceptable espiritualmente, ¿por qué un médico puede tocar mi cuerpo? Eso es porque el cuerpo para el ser humano está devaluado. Entonces ahí donde comienza la deficiencia del uno. Y no te digo nada si es proctólogo. A mí que la primera vez que me llevaron engañado. Me dijeron, te van a hacer un análisis de sangre. Las mujeres pregunten a sus maridos en sus casas. No voy a entrar en detalle.
Ese tipo no te dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no te cantan alabanza y adoración para preparar nada. Ahí va. Esta no sé si tiene 2 filos, 3 filos, pero no sabe, hermano, lo que se siente. No sabe si lo odia o lo ama, dijo uno. Sí, no, es que así de cruel es esto. Ah, pero el pastor vino sin corbata. Eso es religión, eso es legalismo por falta de luz. No es porque somos malos, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar al frente. No nos pase nada porque no tenemos tiempo para tenerlo usted acá al frente. Hace falta sencillamente dejar que la luz de Dios alumbre un ser más pleno. Espíritu, alma y cuerpo. Y no tenemos que dar a la medida de la perfección humana, sino divina. Es en el cuerpo. Me diste cuerpo. Dígale que está a su lado. Me diste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, pero me diste cuerpo. Me diste cuerpo. ¿Para qué? He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El único ámbito para hacer la voluntad de Dios es la habitación de un cuerpo. Es por eso que estamos creyendo en esta reforma apostólica, que nosotros no queremos médicos cristianos para que sean una luz al mundo y tengamos hospitales cristianos que atiendan a todo el mundo. ¿Saben una cosa? Me importa un pito de los médicos que atiendan al mundo. Quiero que me atiendan a mí y a los santos. Médicos que sean apóstoles de la medicina, que sepan curar a los siervos y siervas de Dios, aunque no tengan una respuesta clínica. Para eso son cristianos, porque van un metro más. No, que queremos tener un hospital para atender a los que sí, si hay tiempo los atendemos los demás. Tenemos que cuidar, tienen que aparecer los diáconos de la iglesia, los diáconos que atienden el espíritu, los diáconos que atienden el alma y los diáconos que atienden al cuerpo. Que cuando diga, mire, esto ya usted hizo todo lo que ya está, pero ahora aparece el médico que va una milla más, que puede orar por apóstoles, por profetas. Y en este mundo que parece que todos los días aparece una enfermedad, tiene que haber hombres que atiendan también el cuerpo y mujeres desde una dimensión del espíritu. Porque ¿para qué quiere un médico cristiano si me va a decir lo mismo que un impío? Va a tener más problemas en la iglesia. Ahora, culto para profesionales. ¿Y qué? Unos cultos profesionales que después para sacarle una ofrenda es más fácil que sacarle leche a esa pared. Sobre que ahora no tenemos tiempo. Culto para profesionales. Sí, porque son así, todos profesionales. Y después cuando vienen no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todos te lo están pensando en el alma, en la profesión. No, señores, el cuerpo de Cristo es uno. Y el evangelio no es complicado. Yo puedo predicar esto y me tiene que estar entendiendo un profesional y una persona que está por primera vez. Usted no tiene razón de existir fuera de Dios. Porque la medida de la vida y la plenitud está en Él. Y ya. ¿Sabe una cosa? Dios debe tener aquí gente muy especial para el próximo tiempo. Porque yo no siento estar predicando hoy. Yo creo que algo se está impartiendo al espíritu de las personas. Como mensaje yo creo que esto debería ser calificado como pésimo. Pero como impartición algo se está produciendo en la vida de algunas personas. No tengo la luz ni quiero tenerla tampoco. Digo, Señor, dame la luz. Pero aquí hay personas puntuales y específicas. Necesito los gigas para terminar los mensajes. Pero sé que si nos quedáramos 2 horas más acá ministrando, interactuando con el Espíritu, Dios manifestaría por nombre, por persona, lo que Él está haciendo en alguno de ustedes. No necesita ese testimonio. Usted tiene el testimonio del Espíritu. Arrebátelo. Dios no lo vino a levantar a usted como revolucionario. Dios vino a usted a posicionarlo como hijo. Nada más que eso. La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es desde la voluntad de Dios donde se define el evangelio. 2 personas son uno si hacen una misma voluntad. No hay otra cosa. Oír a Dios. Ubicar una voz creíble a mi espíritu.
San Google no sirve para lo que estoy hablando yo. Esto es ubicar una voz en tu vida por donde Dios habla, la de tu espíritu, en tu vida con Dios, y tienes que ubicar, así como en el cuerpo, tú puedes consultar a 15 médicos, pero tú tienes que creerle a uno. Si no te vuelves loco. No puedes estar googleando todos los mensajes que escuchó para ver si es cierto, si era así, o sea, no, tiene que haber, en usted tiene que haber un nivel de credibilidad, tiene que ubicar una voz cuyo espíritu, y no estoy hablando solo de personas que tienen un título en la iglesia, no, hay personas y hay voces que Dios asigna a su vida para que usted y yo entremos como generación en una dieta, pero no para conocer Biblia, sino para caminar en su voluntad. Porque desde la voluntad de Dios se definen todos los asuntos del reino. No sea problema, porque yo voy a terminar así nomás y usted va a decir, oh, ya terminé, sí, y me voy ya. Y mañana continuamos. Si es sí, mañana, ¿no? Si usted me pregunta a mí, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, para mí así, se acuerden que yo soy cortito, de acá. Por eso todo me animo a decirlo en el nombre del Señor, que lo llena todo. El reino de Dios es Dios hablando y un hombre obedeciendo. ¿Se terminó? Oh, hermano, acá viene un complicado. Porque, hermano, a ver, reino es influencia. Agárrate esa que también la sé. ¿Usted quiere que yo le haga la historia larga? Tengo definiciones y definiciones. Que esa pequeña alma griega que todos tenemos adentro no sabe lo bien que le hace. Como no hay tiempo y estamos en situación rápida, reino es Dios hablando y alguien obedeciendo en una baldosa. Listo. Oigo, obedezco. Ahí está el reino. Si usted quiere una resolución más sofisticada de lo que es el reino, deberán invitar a otro que le dé más el cerebro. Pero yo con esta me conformo. Jesús dijo, ven, el reino se ha acercado, y lo único que se había acercado era Él. O sea, el reino era Jesús en un cuerpo. ¿Cuánto ocupa un cuerpo? Ese es el tamaño de un reino. ¿Qué tan grande es el reino de Dios? Un cuerpo obedeciente. Con esta no vale. Así nomás. ¿Hasta dónde llego con el equipo de fábrica? Eso es mi reino. Esto ya es falsa doctrina. Porque si no, Dios me hubiera hecho con un micrófono. Yo todo lo que hace al hombre lo tengo en la mira. Reino no es a donde yo llego con la radio. Es una manifestación, no es el reino. El reino es a donde usted llega con los medios que usted vino desde el vientre de su madre. Lo demás, después otro día lo discutimos. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo que se busque colaboradores, no le dice que busque a uno que gobierne bien la nación, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, que porque el reino de Dios no es más grande de donde afecta las decisiones que tomamos a diario. En cuerpo, y si usted quiere una definición más profunda y teológica, desnudo. Como viene de fábrica, así, sin hojeparra, oyendo y obedeciendo. Entonces, termino, no es una amenaza, es verdad. Y prepárense porque es chao, no, así póngase pie, nada de eso. Hoy no, hoy han fluido tanto que hoy nada de eso. Vamos a bajar. Yo, cuando está la cosa media dura hay que terminarla un poco arriba. Entonces, incline su rostro, dígale al que está a su lado. Pero como han venido acá arriba es chao y me voy. Dígale al que está a su lado, voluntad de Dios define el reino. Pero la voluntad de Dios en mi vida define al hijo. Un hijo de Dios
es alguien haciendo la voluntad de Dios. No somos hijos de Dios por decisión. Eso tiene que ver con la salvación. Pero la posición de hijo está definida por obediencia. Si usted no define y yo obediencia, no defino qué es un hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines. Eso se lo está diciendo a un hijo que aprobó su vida en obediencia, que fue la deuda pendiente del primer Adán. Que no fue desobediencia. El problema del primer Adán no fue desobediencia, es la naturaleza de donde viene la obediencia. Por eso es que Pablo pedía que se le abriera los ojos del entendimiento, porque la obediencia a Dios no es algo que yo debo aprender aparte del Evangelio. Si el Evangelio que predicamos es el de Cristo y este resucitado, el Evangelio contempla la capacidad de obedecer. La obediencia no es algo a lo que tú te debes de esforzar. La produce una naturaleza, que es donde comenzaba la parte del mensaje, que tenemos que ver a dónde se desvirtuó. ¿Por qué hay una sensación siempre, por generación? Pero desde que yo era chiquito, es que sí, yo debería de obedecer más a Dios. La verdad, ¿no ve que mensaje que nos prediquen sobre la obediencia nos pega? Si yo hago y ahora no, porque ahora ya ustedes toman todo para la chiste, pero si yo le dijera a usted, póngase en pie, ¿cuántos de ustedes se consideran? Los 5 segundos de manipulación y hay 15 manos levantadas acá. Claro, porque nunca damos a la medida de la obediencia por causa del evangelio que nos fue impartido. Terminó bárbaro el culto, terminamos todos llorando. Es como que llorar al último es lo más. Un comportamiento, es un patrón. ¿Cómo terminó el reunión? Tremendo, todos los hermanos llorando. Lo que pasa es que nunca se animó a preguntar de qué lloraban los hermanos, porque eso ya es mucho riesgo, ¿no? Es decir, por la predicación suya, pastor, por la predicación suya. No, la obediencia define reino, la obediencia define hijo y la obediencia define autoridad. O sea, que si yo no soy alumbrado en los ojos del entendimiento, no puedo ver la magnitud del Evangelio. Si no veo la magnitud del Evangelio, ¿qué me pierdo? La capacidad que el Evangelio me imparte, porque el Evangelio no es algo aparte de Cristo, el Evangelio no es algo que yo creo de Cristo, el Evangelio es Cristo mismo. La obediencia es una reacción natural de los santos, no es un esfuerzo que hacemos, viene impartida en el nuevo nacimiento. Solamente que es un músculo que hay que ejercitar. Yo no tengo más pies que Messi. Perdone, yo soy argentino. No tengo más pies, ni mis pies tienen más dedos, ni tienen Messi más músculos que yo. No, si nos cuentan tanto, lo que los tiene es más ejercitado. Es más perfecto, no tiene más recursos. Y la perfección de los santos no tiene que ver con algo que usted no tiene. La perfección de los santos tiene que ver con maximizar lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, Dios ya no tiene más nada para darte, sino ejercicios en la fe. Ejercítate en la piedad, ejercítate en la fe. Los músculos están allí. Usted no necesita, además de tener a Cristo, ahora tener una mentalidad. Cristo incluye la mentalidad. Los perros piensan perro, los gatos piensan gato y los hijos piensan como hijos. No es algo que te tiene que enseñar el pastor, es una dimensión a la que se llega por el alumbramiento de la vida del Espíritu a nuestro entendimiento. Entendemos y caminamos a la luz de lo que entendemos. ¿Y sabe qué está pasando en esta hora? Se están abriendo ventanas. No en los cielos, allá para que Dios me... No, ventanas adentro del entendimiento. Ahora sí póngase de pie, por favor, si quiere. Si no, se puede quedar sentado allí también.
no puede hacer perfecto. Si tuviéramos más tiempo podríamos hablar. Solo para que tu mente no quede desconectada del Evangelio. ¿Se acuerdan lo que hablamos esta mañana? A Abraham le fue dada la promesa. Pablo es mucho más quirúrgico y dice que a Abraham se le predicó el Evangelio. Las buenas nuevas se le fueron enseñadas a Abraham. Y Abraham oyó el Evangelio de la promesa y fue salvo. Hizo obra de fe y aprobó. Lo que pasa que no era él a quien Dios usaría para manifestar la plenitud del Evangelio. Pero mire qué curioso. Entre Abraham y Cristo hubo 1600 años de un gobierno coyuntural en la tierra llamado la ley. Dios intervino al hombre con un gobierno coyuntural pasajero llamado la ley. Ese gobierno coyuntural fue un golpe de estado de Dios al hombre para ponerlo adentro de un cuadrado hasta que el gobierno y el reino de Dios sea manifestado en la tierra. Es por eso que cuando el ángel se le aparece a María y le dice muy favorecida, ella dice: ¿qué salutación es esta? No dice qué tremenda aparición. A mí se me aparece un ángel, estoy 4 días temblando. María no se centró en la aparición angelical, sino que se centró en lo que había oído. Dígale que está a su lado: porque esto no es por lo que veo, esto es por lo que oigo. María dijo: ¡ay! ¡Qué presencia que tuve! No. ¿Qué dijiste? Le dijo: muy favorecida. ¿De qué me está saludando? Y cuando ella hace la pregunta correcta, a ella se le abre su mundo adentro y comienza a entender la vida profética. ¿Y sabe qué comienza a conectar? A Abraham con las profecías. ¡Wow! ¡Claro! Y dice algo: hágase tu voluntad. Si usted quiere una traducción de eso, hacer su voluntad significa: dile a Dios que tiene mi reputación en sus manos, que no me importa que digan que estoy embarazada y no esté casada. Dile que su palabra ha terminado con mi reputación. Y dile que también tiene en sus manos mi matrimonio. Ella no tuvo una palabra profética. Ella tuvo una revelación de una dimensión profética, de entender el tiempo cronos. Me diste cuerpo. Ningún ángel podía concebir al hijo, solamente alguien que tenía cuerpo. Y eso sigue hasta hoy. Al hijo solo lo manifiesta alguien con cuerpo. ¿Usted se cree que por qué Dios está interesado en sanarlo a usted? ¿Para que usted te fortaleció en la fe? No, porque Dios sabe. Por eso es que la palabra apostólica va a ser respaldada con señales, con milagro y con demostración del poder. Tú no tienes que atarte a su promesa. Todas las promesas dadas por Dios están cumplidas en Cristo. Tú no eres una persona con promesa. Tú eres una persona entendiendo el pacto en el que vives. Y yo también, yo el peor de todos. Yo soy el que menos sé de ustedes. Quiero que lo sepa y que no estoy diciendo una frase, estoy diciendo verdad. Creo que aquí hay personas, el 90% que está dentro de este ámbito tiene ventajas cronológicas sobre mucho de lo que estamos acá. Usted no fue convocado a ser distraído a un lema. Usted tiene que aprender desde su juventud a ser firme en la fe,
a llevarse bien con todo el mundo conforme a lo que de usted demande. No puede ser una muchacha y un muchacho peleador, que andar siempre peleando por esto. Tiene que ser una persona que está dispuesta a ceder todo para no producir un daño en el cuerpo. Entonces el Señor va a venir con luz y nos va a comenzar a revelar no su palabra, sino sus misterios. ¿Qué incluye su palabra? Sus misterios. Es algo que todavía nadie se ha animado ni a decir, ni a ver, ni a escribir. Por lo tanto, no es ni para que usted lo escriba en un libro, sino sencillamente para operar. Nunca fuera de la palabra, pero nunca tampoco atado a la tinta. Hay algo que el Espíritu está produciendo y que tiene convergencia en el Espíritu y en la palabra del Señor. Jóvenes, hermanos, pastores, usted que a su vez con su vida trae gobierno sobre otros, en la baldosa en la que Dios te puso, por amor al Señor, tenemos que recuperar la sustancia misma del Evangelio que ha sido abandonado. No es un asunto de culto ni de qué cantamos, es un asunto de la sustancia misma del Evangelio. No puede ser que cueste tanto encontrar una generación obediente. ¿Sabe hasta cuándo los impíos van a hacer fiesta? Hasta que una generación se le revele por los ojos del entendimiento lo que es la obediencia. Hermano, lo que un hombre y una mujer de Dios, sin Dios, no sabe, es el placer que es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y nosotros vamos a llamar a celo a este mundo, no por el mensaje que tenemos, ni por los autos que tenemos, ni por la iglesia que tenemos. El mundo es llamado a celo cuando obedecer a Dios es el placer de los santos. Y eso trae gobierno y eso trae manifestación en la tierra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque te ha placido ver a esta generación. Literalmente, Señor, si no fuera tu decisión, no tenemos la menor intención de morirnos. Queremos vivir los años que tú nos has dado de vida en este cuerpo. Entender que la santidad del espíritu, del alma y del cuerpo es una actividad propia de la vida misma del Evangelio en nosotros. Te pido por esta generación de jóvenes, a lo que tú me denominaste a mi espíritu jóvenes. Señor, aquí hay personas que les serán añadidos años de vida por causa de haber recibido y creído a la palabra. Algunos comenzarán a disfrutar de la vida por oírte a ti en la dimensión de tu voluntad. Abre los ojos de nuestro entendimiento. No queremos ser personas que esgrimen eslogans. Queremos estructurar nuestra vida en la luz que es Cristo. Gracias, Señor, por permitirme ver con mis ojos esta generación fresca que está dispuesta a exponer su reputación, su trayectoria, sus propias vidas y todo lo que tienen por el sostener de una verdad. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Ayúdanos a caminar en esa autoridad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches.